televisión. El estafador hablaba. Es increíble, es increíble. Bueno, ahora lo comentamos. Doy los teléfonos para que nos manden los mensajes. Es 11 3200 0530, 11 3200 0530. Muy bien. Bueno, y arranquemos con jugo de limón, que estamos atrasaditos, y así comentamos un poquito de esta cosa, de este engorro que acabamos de escuchar. Con cosas para decir y escuchar, las dulces y las ácidas. Jugo de limón, con la conducción de Sandra Russo. Somos radio, somos periodismo. AM530. Tomá aire. Qué difícil que es escuchar a Milei, ¿eh? Es muy difícil, primero porque no se le entiende absolutamente nada, y yo creo que a esta altura todos sabemos que habla para que nadie le entienda lo que quiere decir, porque lo que quiere decir o es que nos está cagando o él tampoco lo entiende. Esta cadena nacional tiene que ver con los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional, especialmente el cambio de la Carta Orgánica del Banco Central. Básicamente lo que dijo o lo que quiere hacer, y que ahí la metió a Cristina y a Mercedes Marcó del Pont, que se habían robado no sé qué. No se robaron nada. No, ni en la causa vialidad, ni en la causa cuadernos, ni en el Banco Central. Nadie robó nada. Simplemente la perspectiva política de aquellos años tenía que ver con la gente adentro, no con la gente muriéndose en las orillas, en los cordones, en las banquinas y hasta en los hospitales, como concibe la mente este tipo. En aquel momento, hasta 2012, la Carta Orgánica del Banco Central consistía precisamente, ¿se acuerdan que, bueno, a lo mejor hay mucha gente joven que no se acuerda, pero yo trabajaba en 678 y me acuerdo perfectamente del debate sobre la independencia o no del Banco Central. En aquel momento, el oficialismo, que era el peronismo de Cristina, lo que se sostenía es que el Banco Central es una institución que está al servicio de las políticas generales del país, y por eso reza hasta este momento, hasta esta modificación que el Fondo Monetario pide que levanten, y ahora se van a dar cuenta por qué pide que la levanten. Decía que la finalidad del Banco Central es promover, en la medida de lo posible y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, en aquel momento era el de Cristina, ahora podría ser el de la estabilidad monetaria, que continúa, la estabilidad financiera, y acá viene la parte que le jode a Milei, que es lo que dice que es un robo, y no es un robo, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Eso es lo que le parece, lo que Milei llama el robo de Cristina y de Mercedes Marcó del Pont. Fue cuando el Banco Central extendió líneas también para pymes. Ayudar a las pymes, a Milei le parece un robo, porque todas las categorías que acabamos de escuchar en boca de Milei están alteradas. Para empezar, la alta política, ¿qué carajo es? ¿Me quieren explicar? Lo que Milei llama la alta política es la política, porque él no hace política, él afana. A lo que se dedica el gobierno de Milei es a ver cómo roba más rápido y cómo cobra retornos de todo lo que privatiza. A lo que él llama la alta política, con sorna, como si fuera pretencioso, es hacer política, es a tener idea de los números que manejás. ¿Ustedes creen que los números que dio son verdaderos? Son como el 40% de estudiantes extranjeros en medicina. No se le puede confiar absolutamente nada en ningún momento a este tipo. Es realmente vergonzoso. ¿Por qué no explica dónde se llevó el oro? Ya que habla tanto de los robos, queremos saber qué corno hizo con el oro argentino, con nuestras reservas de oro, a dónde se la llevó. Bueno, esto forma parte del virreinato, del Río de la Plata, de nuevo, por supuesto, y forma parte también de la caradurez infinita de un tipo que nunca
nunca, desde que lo conocemos en la escena pública, se ha hecho cargo de nada, de ninguna decisión. Absolutamente nada es responsabilidad del tipo. Todo es culpa de lo que pasó en 1890, 1910, 1950, 1947, el kirchnerismo y la pindonga. Hace 3 años que tenés el manejo del Estado argentino, Milei. Ya basta de echarle la culpa a otros. Moco tras moco, cagada tras cagada, estafa tras estafa, soborno tras soborno. Los legisladores que lo están escuchando y que van a los que les va a pedir que voten esto, sepan, y sepan también ustedes, como venimos diciendo todos los días, hablen con sus legisladores en todas las provincias. Es el mínimo derecho que tenemos los electores, exigirles a los legisladores que cumplan con su representación. Todo lo que propone Milei lleva a que la Argentina sea cada día menos nuestra y más de otros que no conocemos. Y no lo hace por convicción ni por ideología. Se va a quedar con una buena parte de Tarasca este tipo, que es algo inconcebible realmente, la falta de responsabilidad y la falta de capacidad para asumir la autoridad que tiene. Porque alguien que se pasa la vida echándole la culpa a los que estuvieron antes no tiene ninguna autoridad, porque quiere decir que todo lo que hizo fue al pedo. No transformó nada, solamente destruyó. Destruir no es transformar. Cuando hablamos de transformar para bien. Cuando todo que transformó todo, pero no lo transformó, lo destruyó. Es otra cosa. Bueno, hoy vamos a cortar un poco los tiempos porque, bueno, este tipo nos robó con esta sarta de cosas que hemos escuchado. Eso es lo que a uno lo lastima. Saber que después de que Georgieva se sentó en la reunión de gabinete, todo lo que sigue es farsa. No está diciendo nada en lo que crea, no está diciendo nada que vaya a salir bien, no está diciendo nada que se vaya a poder aplicar. Hoy la vicepresidenta Villarruel también, bueno, se van sumando las voces que, bueno, ellos por supuesto que tienen su interna, pero tampoco suena muy estrambótico escucharla a Villarruel decir que no está en sus cabales, que fantasea con persecuciones imaginarias, y nosotros sabemos perfectamente, porque lo escuchamos todos los días. La alta política, ¿qué corno es la alta política? Parece que fueran, no sé a qué se refiere con eso. Lo usa también, bueno, todos los libertarios lo usan, para diferenciarse de lo que hacen ellos, que ni siquiera llega a ser política, es pura baja estofa, todo lo que sale de sus mentes. Y por otro lado, ya para ir redondeando, ¿no? Porque quiero terminar con el video de Catriel. Bueno, seguimos en la instancia en la que necesitamos oponernos, y a las calles. El 6 de agosto sigue siendo un día clave. Ayer hablábamos con el ambientalista Quique Viale, que realmente se ha manejado muy bien en el sentido de hacer entender que esto no es una tarea de ambientalistas, no es una tarea de patagónicos, no es una tarea de norteños, no es una tarea de militantes peronistas, no es para los que les gusta Máximo o los que les gusta Axel. Esto tiene que ver con nuestra argentinidad. Es lo más transversal que nos ha pasado. El rechazo a Milei debe ser transversal, y el rechazo a Milei se debe traducir no en putear a Milei, sino en rechazar estos proyectos que nos convierten de nuevo en el virreinato del Río de la Plata o en algo mucho peor que todavía no sabemos cómo se llama. Por eso, ayer hablábamos con Viale y decíamos a la calle, con consignas, con la bandera, con las Malvinas son argentinas. Tiene que ser algo fervoroso, mucho más fervoroso de lo que somos capaces de generar políticamente, porque esto nos traspasa y porque además todos estamos de acuerdo en que no hay que modificar la ley de tierras. Entonces aprovechemos las cosas en las que estamos de acuerdo y hagámoslo juntos. Seamos más en las calles. Y
para finalizar con el video de Catriel, Catriel es el de Catriel y Paco Amoroso, que grabó un videíto que lo vamos a compartir con ustedes. Lo que quiero decir es, esta campaña que hemos emprendido todos juntos, o que los invito a que emprendamos todos juntos, pero ya está en marcha, no es que yo le esté dando manija desde acá, me sumo a algo que prendió y que creemos, como comentábamos también ayer con Viale, que tiene su origen en el acto patriótico de la selección argentina. Las Malvinas son argentinas, encendió dentro nuestro una llama que tiene que ver con el amor por la camiseta, pero no la camiseta de fútbol, el amor por aerolíneas, el amor por YPF, el amor que sentimos toda la vida por las cosas que nos representan y que son el valor agregado de la Argentina. Y eso tiene que ser también transversal. Por eso no solo los artistas militantes salen a hablar, que ya salieron, por supuesto, no solo los intelectuales, no solo los sindicalistas, también en esos nichos culturales que parecen apolíticos o donde los pibes por ahí tienen letras que no hablan de la opresión y de América Latina, hablan por ahí de gansadas bailables, pero eso no quiere decir que esa gente que cultive ese género, ni haciéndolo ni consumiéndolo para bailar, no tiene dos dedos de frente. Dos dedos de frente más que cualquier libertario tiene cualquier argentino. Así que terminamos el editorial con el videíto de Catriel y después viene una musiquita de ellos, de Catriel y Paco Amoroso. Escuchá una cosa, guarda que quieren vender la Patagonia y no te vas a dar cuenta y vas a quedar a pata y en agonía. Y cuando los gringos paguen la primer cuota, te va a entrar enterota. Cuéntame tus problemas, desnuda tus penas, todo va a estar bien. Oh yeah, yo rompí mis cadenas, pagué mis condenas y tú puedes también. Ni Cartier, ni Dior van a acompañarte en tu dolor, ni el perico, ni el alcohol te van a sanar. No te rindas todavía, hasta Jesús tuvo un mal día, así que tu corazón, todo tiene solución. No te rindas todavía, hasta Jesús tuvo un mal día, así que tu corazón, todo tiene solución. Ya, acéptalo, lo que te duele suéltalo, y bye, cágalo, todo vuelve al océano. You can try, don't give up, oh man, no cry. If I should hurt you one more time, lift yourself up over the line. And even the setting sun is always gonna rise. Ni Cartier, ni Dior van a acompañarte en tu dolor, ni el perico, ni el alcohol te van a sanar. No te rindas todavía, hasta Jesús tuvo un mal día, así que tu corazón, todo tiene solución. Recorre el camino de tu sanación. Sigue la luz, resiste. Saca un demonio de ti. Free spirits. No, don't give up yet. Even Jesus had his bad days. Yes, even Jesus followed his heart, I know. And everything has a solution. No te rindas todavía, hasta Jesús tuvo un mal día, así que tu corazón, todo tiene solución. Todo
Ahí estamos. Hola, Alejandro. Jorge, bienvenido. Mirá, te dio la bienvenida a Milei, qué mala leche. No. Milei lo único que me puede dar es la malvenida. Así que voy a primero. Bueno, bienvenido, presentar el bienvenido. tema. Dale. Obviamente contento de estar en vivo, porque ayer estuve en audio y los días anteriores en Estuviste video. siempre, pero de manera hiperdiferida. Efectivamente. Ahora estoy y cuento que estábamos escuchando a Paco Amoroso, Catriel y Sting haciendo Hasta Jesús tuvo un mal día. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Me gustan las canciones con armas. Bueno, ahí estamos. Bueno, sigamos hablando de otra cosa. Bueno. ¿De qué vas a hablar? Yo voy a... lo que escuché de Milei me obliga a hacer un paréntesis cortito referido a esto, pero después voy a hablar de los procesos migratorios y de el odio trumpista que se derrama sobre Argentina a partir de las decisiones persecutorias de Milei. Primero, voy a hablar de lo que dijo recientemente el desquiciado mandatario, que nos avergonzaremos terriblemente por ser lo peor que hemos tenido en la historia en términos de electivo, ¿no? Hemos tenido peor en términos genocida, pero en este caso lamentablemente lo hemos elegido nosotros. Primero, el tipo dice que va a sacar de el propósito del Banco Central la motivación de ajena a básicamente cuidar el valor de la moneda. Primero yo quiero compartir con los oyentes y también contigo, Sandra Russo. Ay, gracias. ¿Cómo dice que le va? No le dije, me arrepiento terriblemente. No, pero bueno, ya está, viste, ya me das por hecha. ¿Cuál es el objetivo de la Reserva Federal de los Estados Unidos? ¿Cuál es el objetivo de la Reserva Federal de los Estados Unidos? Es promover el desarrollo económico mediante lo que ellos llaman un doble mandato. El primero, garantizar el máximo empleo posible. Como lo que acaba de sacar de la Carta Orgánica. Lo que acaba de sacar este imbécil, sí. Lo segundo es la estabilización de precio y la moderación de las tasas de interés a largo plazo. Pero eso está en el estatuto de la Reserva Federal. Este retrasado, digamos, no sí, con perdón de los retrasados, ¿no? No, claro, no en el sentido mental, sino este retrasado histórico que quiere volver a la esclavitud, se cree que es un poronga porque viene a traernos novedades que efectivamente estaban previo a 1935, porque no había un banco central que dispusiese que el motivo fundamental de cualquier institución de la patria es garantizar la soberanía y el bienestar de los argentinos, tal cual dice la Constitución. Como al tipo no le interesa los bienestar de los argentinos y lo único que interesa es la acción nominal de un papelito, es que básicamente se cree, porque es muy gracioso como fue titulado por los medios acólitos de este personaje, la derecha ¿Cómo pusieron? local. ¿Cómo pusieron? Una decisión sanguinaria. Sanguinaria. Esto es una decisión sanguinaria. Y quiero explicar. ¿Quién pone una decisión sanguinaria? Clarín y La Nación. Ambos. Ajá. Retomando una versión de Milei y sus acólitos, ¿no? Que esto va a ser una decisión sanguinaria. Es un pelotudo, porque la verdad que volver atrás, incluso atrás de todas las instituciones de Banco Central del mundo, que lo que regulan de alguna manera está liderado por la soberanía política de la nación. ¿Qué quiero decir con esto? El tipo dice, bueno, va a tener autonomía, ¿no? Va a tener autonomía y los políticos no van a poder sacarlo. Es una ley, boludo. Mañana venimos nosotros y la vamos a cambiar la ley. ¿Vos te crees que porque decir que esto va a ser para siempre, como decía Hitler? Sí, nada para siempre, nada para pero siempre. Pero boludo, si sos un pijerto que no te da ni los cojones, ni la inteligencia, ni siquiera tenés un plafón suficiente para darle perspectiva a tus políticas durante décadas. Sos realmente un acontecimiento, un cisne
sucio y negro de la historia, que cree que haciendo esto que está haciendo va a recolectar algo de centralidad. ¿Por qué? Acá hay dos cosas. Uno, esto del Banco Central, y ahí voy a la xenofobia. Y otro, lo que sacó ayer, vinculado a que va a expulsar a los que hacen campaña anti-Argentina. ¿Alguien conoce? Que se autodeporte. Claro, pero es el tipo más que genera más antiargentinismo con la barbaridad que hizo en Brasil, con las pelotudeces que dijo en Perú. Permanentemente genera que todos los gobiernos del mundo, de España, de Canadá, de México, lo desprecien profundamente, y algunos de ellos se equivocan y nos meten a nosotros en la misma bolsa. Y bueno, ganó porque hubo una mayoría que lo votó. Entonces, bueno, claro, una cantidad considerable de pelotudos en la Argentina, ¿no? Exactamente, pero digo, el tipo, fíjate lo que dice, y acá algo el link con Milei en el espejo de su odio. ¿Alguien conoce un personaje más odiador que Milei? No, yo nunca había conocido. Es que no hace nada más que odiar. Claro, el tipo dice, no odiamos lo suficiente a los periodistas, salvo a los que le garpa, como a Majul o a otros que no, a esos no los odia, a esos los garpa. Claro. Entonces, no odiamos lo suficiente. La palabra odio en el lenguaje presidencial tiene un impacto enorme. Y el tipo dice que hay una campaña anti-argentina, que hay que oponerse y vamos a empezar a echar inmigrantes. ¿Por qué? Porque está bien, obviamente, porque es un imitador de Trump, ¿no? Y todo lo que hace Trump está bien. Sí, un imitador en esto, porque en lo del Banco Central hace exactamente lo contrario. Claro, veamos, claro, exactamente. Lo que pasa es que él necesita ubicar la centralidad, porque todas las encuestas y los sondeos de las últimas semanas, no hay una que cae, está en el 30% en este momento, algunos dicen el 28%, etcétera, y el tipo quiere recuperar la centralidad con estas payasadas, porque lo del Banco Central es una payasada. Cambiar un coso, viene mañana, gana otro gobierno y lo vuelve a cambiar, no tiene ningún valor y ninguna centralidad y después dice, no, yo le voy a pedir al Congreso, dice, que tome en cuenta estas cosas, que seguramente me van a acompañar. Te van a acompañar si tenés la guita para financiar a tus gobernadores con peluca, y si esos gobernadores con peluca no se dieron cuenta que estás cayendo lo suficiente como para correrse y empezar a hacer otras apuestas, porque se queda la pata. A tiempo, para que no caer todos juntos con este No, porque estos tipos, imagínate a Jalil, imagínate a todos los de Tucumán, etcétera, etcétera, esos tipos se cuidan el trasero porque saben que cuando empieza a caer Milei y ellos están muy prendidos, es un salvavidas de plomo. Entonces empiezan a disimular. ¿Qué es lo que pasó básicamente con la ley de financiamiento universitario? Empezaron a ver que eso tenía solamente un 10% de validación en sus respectivas provincias y mandaron el mensaje a sus diputados y senadores: no votá contra esto, aunque seamos con peluca, porque después nos incendian a nosotros. Nos incendian. Entonces, ¿qué es lo que pasa con respecto al tema del odio del tipo este? Hay algo constitutivo de la argentinidad, ya voy terminando, que es una famosa frase de Alberdi, que es: gobernar es poblar. Este país sigue estando despoblado. Pensemos que Brasil tiene casi 300 millones de habitantes, nosotros tenemos 45. Este es uno de los países con menor densidad poblacional del mundo, con Mongolia y otros. Estados Unidos tiene 350 millones de habitantes, que es más o menos 2 veces Argentina. Es decir, este tipo quiere generarse el odio, no solamente de los gobiernos. Yo hoy empecé a ver comentarios de amigos, compañeros míos paraguayos, uruguayos, chilenos que viven en la Argentina y dicen: están haciendo esto para advertirnos que nos van a echar. Sí, claro. Un país que tiene en este momento solo de inmigrantes y descendientes de inmigrantes de los pueblos limítrofes, casi más de 2 millones de personas. Los quiere echar a los inmigrantes pobres, mientras quiere que las tierras las compren los extranjeros ricos. Exacta, esos no son, para él no son esos extranjeros. No, son buenas, son buenas. Claro, esos son buenos porque en realidad manejan el mismo criterio de
el dinero como valor fundamental, no la vida, no el dolor de aquel que se mueve, y no ni siquiera el de sus abuelos que vinieron de Calabria acá a poblar este país y lograron tener un desarrollo y un ascenso social como el tarado este que se formó en la universidad privada. Por último, recién cuando terminó, dijeron el doctor Javier Milei. Eso, muy bien que lo digas, porque el doctor no es de nada. Mentira, es robo de títulos. El Usurpación. Es usurpación de títulos. El doctorado es una titulación, lo voy a decir por canchero, porque me la banco. Yo hice mi titulación de doctorado en ciencias económicas. Hay que hacer una tesis, romperse un poquito 5 años para presentarla, o 4 o 3 años. El tipo este no estudió más que una licenciatura, ni siquiera tiene una maestría, y miente descaradamente acerca de lo que es una titulación de doctor. El doctor honoris causa que le dieron en Perú, que le dieron en algunas universidades berretas, no es un doctorado válido. No te podés llamar con eso doctor. Sos un trucho, Milei, y tarde o temprano te la vamos a cobrar. Gracias, Jorge. Vamos a una tanda, un tema musical, nos despejamos un poquito y seguimos. Ok. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, Que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelas tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresa en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400. 1111, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21:30, 1111, por AR12, periodismo con opinión. Irse a la banquina no es necesariamente algo malo. Los viernes a las 21, AM530 busca otros caminos. La Banquina. Entrevistas, recomendaciones, nuevas tendencias y una agenda federal. Los viernes de 21 a 23, La Banquina. En AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad. Siempre. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¿Pensás que pautar en radio es caro o no es para tu negocio? El mercado cambió. Hoy el consumidor está hiperconectado. Escucha la radio, mira el streaming y sigue las redes. En tiempos donde cada peso cuenta, AM530 no te ofrece solo un segundo de aire. Te ofrece entrar a un ecosistema vivo. Combinando tanda tradicional, menciones en vivo de los conductores que la gente ya elige y campañas digitales integradas. Creamos un plan a la medida de tu presupuesto para transformar oyentes en clientes fieles. Así, vendes más. Tu pyme puede y tiene que estar acá. Es mucho más fácil y accesible de lo que crees. Mandanos un WhatsApp hoy mismo al 11 64 19 16 50 o un correo a anuncios am530@gmail.com y armemos tu propuesta. AM530, somos comunidad. Estás escuchando Jugo de Limón con Sandra Russo. AM530, somos radio. Toma aire. Quiéreme, cariñito, pero no digas
nada. Quiéreme despacito con la mirada, con la mirada. Quiéreme despacito con la mirada, con la mirada. ¿De qué quiere callar? Quiere y siente dos veces, porque el amor guardado mayor parece, mayor parece. Porque el amor guardado mayor parece, mayor parece. Con el palpitar sí, sí con el pensamiento, ay, pero sin palabrita que lleva el viento, que lleva el viento. Pero sin palabrita porque se la lleva el viento. Palabritas onzas y sin ningún sentido se han dicho tantas cosas para el olvido, para el olvido. Se dicen tantas cosas para el olvido, para el olvido. Si tu deseo sincero es tenerme a tu lado, si hace falta un te quiero muy conversado, muy conversado. Si hace falta un te quiero muy conversado, muy conversado. Con el palpitar sí, sí con el pensamiento, ay, pero sin palabrita que lleva el viento, que lleva el viento. Pero sin palabrita porque se la lleva el viento. Hay que matarlo, perdón. Ahí estamos, sin palabras, así se llama el tema menos mal, que acabamos menos de mal. escuchar. Así se llama el tema que acabamos de escuchar de La Ferni. No, ¿era de la Ferni el tema? Sí, sin palabritas. La Ferni. Entonces voy a aprovechar para pasarle un chivo a la Ferni. Bueno, la Ferni se presenta el sábado 1 de agosto a las 21 en el Club Atlético Fernández Fierro. Una noche para cantar, abrazarnos y celebrar. CAF Sánchez de Bustamante, 772, Abasto. Aquellos que necesiten un 2x1, le escriben directo a su Instagram, @laferni. ¿Listo? Vayan, que está bueno. Mañana le pasamos el chivo de Dolores Solá. No, mañana no, hoy es jueves. Bueno, antes de que termine el programa le pasamos el chivo de Dolores Solá. Y ahora presentamos a Lucía García Atkinson. ¿Cómo va, Lu? Muy bien, ¿cómo están ustedes en este país delirante? Venimos de una cadena nacional, así que nos estamos recomponiendo. Sí, nos tomamos un poquito de reliberar. Nosotros no vimos las imágenes, solamente tuvimos el audio. Bueno, no se perdieron de nada. ¿No? No, ¿hay algo para comentar de lo que se pudo ver? No, más de lo mismo, de los que nos tiene acostumbrados. Igual después fueron muy fuertes las imágenes de estos días disfrazado de Harry Potter, así que creo que... en Perú cuando dijo que en realidad, ahí volvió a Moisés, volvió a la Biblia, a Moisés y a las llaves del reino y la pindonga. Eso fue más impactante. Y después ahí sentadito y rodeado de todos sus ministros, por supuesto. Estaban los ministros, claro, porque el anuncio es muy importante, porque imagínate que es todo dedicado a Cristalina. Exactamente. Todo dedicado a Cristalina. En esta realidad surrealista que vivimos, pasan además otras cosas que tienen que ver con esta agenda libertaria. El jueves pasado, 23 de julio, hubo en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un foro, no sé si se enteraron, que se llamó Libertad para el Futuro, una agenda política por la natalidad y la protección de la infancia. Sandra, no te invitaron. No me invitaron y el nombre me da escalofríos. Bueno, lo bien que haces, porque efectivamente lo que se trató, de lo que se habló fue de iniciativas antiaborto, al punto de
barajarse la posibilidad de avanzar en un proyecto de ley para derogar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en nuestro país. Reflexiones sobre, bueno, el porqué de la baja de natalidad y que los porteños eligen tener perros antes de hijos. En todo el mundo está pasando eso. Está pasando exactamente en todo el mundo. Estuvo presente, por ejemplo, la ex vicepresidenta Gabriela Michetti diciendo que su preocupación tiene que ver con la supervivencia de la humanidad y que se sintió cancelada por haber estado en contra del aborto. Por supuesto, Clara Mucio, la vicejefa de gobierno, que ya viene siendo una abonada de esta perspectiva, que hay que señalar, nosotros lo comentamos en otra columna, que antes ella participaba de la Marcha del Orgullo en la Ciudad de Buenos Aires y ahora de repente se olvidó, entiende que hay dos sexos biológicos y le preocupa el problema de la natalidad. Ahora, a Clara Mucio. A Clara Mucio. Estuvieron también representantes libertarios, pero lo interesante es quién organizó este foro. Este foro lo organizó la Political Network for Values, ¿no? Me quedo mucho más tranquila. A que no saben quién la presidía hasta hace poquito tiempo. No, pero decímelo porque me va a interesar. Que el presidente chileno, José Antonio Kats, que tiene el país 9 hijos. Sí, tiene 9 hijos y además esta semana se descubrió lo del video de los pedófilos chilenos que se armó un terremoto político enorme. Exactamente. Y Kast, entonces, es quien presidía esta fundación que organiza este foro, por supuesto que con su apoyo local, la fundación del AGE, el think tank, ¿cómo se llama? Faro. Y, Faro, de donde viene el vocero presidencial. Exactamente. Y bueno, y con apoyo de la Libertad Avanza, el PRO, y la Global Center for Human Rights, que es una organización que su objetivo, y así lo declara abiertamente, es incidir en el sistema interamericano de derechos humanos a favor de la vida, la familia y la libertad, es decir, en contra de los derechos de las mujeres y las diversidades. A favor de la libertad de los pedófilos y de los violadores. Exactamente. Nos interesó entonces indagar un poco más en esta línea de Kats y cómo formó parte de su discurso de campaña el antifeminismo, ¿no? Porque bueno, hay que pensar y entenderlo como un fenómeno regional, todo el crecimiento de las ultraderechas, pero particularmente que este foro se haya realizado en un ámbito institucional como es la legislatura, que requiere de una serie de aprobaciones, ¿no? Para que suceda y tiene que cumplimentar con cierta normativa, da la pauta de cómo efectivamente la ultraderecha avanza y arrasa con los criterios democráticos más básicos, ¿no? Porque están en ese ámbito discutiendo leyes que están vigentes y que además responden a tratados internacionales de derechos humanos. Bueno, quisimos comprender un poco entonces cómo fue este devenir en Chile y para eso la entrevistamos a Paula Salvo. Ella es abogada, es defensora de los derechos humanos, es directora de la Corporación Humanas, abogada de la Universidad de Chile, que hay que señalarlo porque toda la familia Kast, inclusive su esposa María Pía Adriasola, que tuvo esos 9 hijos, ¿no? Todos esos hijos estudian en la Universidad Católica de Chile, ¿no? Hay ahí una perspectiva ideológica muy consistente con toda esta mirada, ¿no? Con ese tipo de catolicismo. Bueno, Paula Salvo, esta abogada, se formó en la otra universidad, la Universidad de Chile, es consejera además del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile y le preguntamos en principio qué rol jugó el antifeminismo en la campaña de Kast para ser presidente del país trasandino. Esto es lo que nos decía. Yo distinguiría 2 planos. El primero es el identitario. José Antonio Kast nunca abandonó su posición contraria al aborto ni a los avances en derechos de las mujeres y de las diversidades. Ese discurso fue importante para consolidar un electorado conservador y para diferenciarse de la izquierda, pero otra cosa es preguntarse qué fue lo que terminó definiendo la elección y si una mira la campaña, las prioridades fueron otras: seguridad, migración, crecimiento económico y crisis del Estado. Y que además varias veces planteó que esos serían los temas
temas por los cuales el gobierno sería evaluado. Incluso cuando aparece la agenda de género, lo hace como un ejemplo de medidas que el gobierno propone dejar atrás para enfatizar una agenda de crecimiento, empleo y seguridad. Eso demuestra que los llamados temas valóricos no desaparecen, pero yo diría que cambian de función. Ya no son el centro del debate electoral, sino que operan como un marcador cultural. Permite construir un nosotros y un ellos, mientras las prioridades que movilizan el electorado están en otro lugar. Por eso diría que la agenda antiaborto fue importante para cohesionar su base política, pero el triunfo electoral se explica principalmente por la promesa de orden, control migratorio y recuperación económica. Yo diría que en Chile la derecha aprendió a partir de las experiencias regionales y mundiales que no se necesita ganar una elección hablando todo el tiempo de aborto. Le basta con instalar que esa agenda simboliza los excesos del progresismo mientras concentra su campaña en seguridad y economía. Esa combinación yo creo que para la derecha ha sido más eficaz electoralmente. Bueno, un análisis que podría aplicarse también a nuestro país. Bueno, es un ¿no? análisis muy chileno también, ¿no? Porque Chile es un país más conservador que la Argentina, siempre lo fue. Claro. Sí, pero pensemos que también Milei agitó esos fantasmas, ¿no? En su campaña, digamos, desde el principio, el antifeminismo como Sí, parte sí. de su... Todas las ultraderechas son antifeministas, sí, por eso las mujeres somos las que menos los votamos. Porque todos sabemos que las ultraderechas de todo el mundo están conformadas, por lo menos en su parte más militante, por varones que tienen problemas con las mujeres. Exactamente. Y esto hace juego con algo que también se viene discutiendo en Estados Unidos, que es esta propuesta de un voto por familia. No sé si la vieron, esa iniciativa de los republicanos cercanos a Trump, ¿no? Entonces también avanzar sobre los derechos políticos y civiles de las mujeres para directamente borrarnos de la ciudadanía, ¿no? Sí, pero aparte es muy loco que toda la ultraderecha esté en contra del aborto y qué es lo que les pasa en la cabeza cuando el feto deja de ser feto y empieza a ser un bebé. Porque en la Argentina hay más de 100.000, no sé si en la Argentina o en la provincia de Buenos Aires, es un dato que salió el otro día de la provincia de Buenos Aires, hay más de 100.000 recién nacidos que no recibieron ni una sola dosis de vacuna de la cartilla obligatoria. Entonces, si quieren que los chicos nazcan, que podría ser una buena voluntad, digamos, bueno, ofrezcámosle un mundo donde por lo menos puedan tomar leche. Por supuesto, pero no está. Inclusive en torno a cómo plantean la discusión sobre la natalidad, ¿no? Dejan por fuera el debate que el feminismo sí viene a plantear, que tiene que ver con la distribución equitativa de los cuidados, con las condiciones económicas para sostener una maternidad, de un proyecto de vida de cuidado del otro. Es decir, hay todo una vuelta siniestra al cuento de la criada. Culpabilizar a la... Sí, no, yo no puedo creer esa ficción, cómo la realidad cada vez se acerca más a esa ficción. Es del 80, ayer me contaba Garriga que Atwood la escribió en el 80 y visionaria. La mirada sobre las mujeres y cómo en esa trama distópica las mujeres quedamos como contenedores de bebés ajenos, que ni siquiera son los propios, es muy impresionante. Y este es un camino. Meter una pastillita, ¿no? Sí. Sumándome la campaña en Estados Unidos de un voto por familia, pero que quien votan sean las mujeres. Bueno, te banco. Estaría bueno, te banco. No, iba a ser mejor el mundo, no me quema. Y el resultado de las elecciones sería más razonable, te digo. No, pero hay que sumarse a esa campaña. Sí, un voto por familia, pero solamente votan las mujeres. Las jefas de hogar. Claro, solo con que votemos la jefa de hogar. Prohibir el voto de los violentos, belicistas, patriarcales. ¿Sabés qué habría que hacer en el centro de cómputo de votación? Un test de testosterona. Si tiene mucha testosterona, no vota. De acuerdo, un nivel máximo permitido. No, es que acá hubo una iniciativa de Milei para medir la testosterona, o de Trump era. No, fue del ministro de guerra de Peter Hegseth, el ministro de guerra de Trump, que propuso medir la testosterona de los militares para saber si son aptos o no para la guerra. Claro. Bueno, nosotras lo medimos para ver si son aptos o no para el voto. En relación a todo este escenario internacional que es el que venimos analizando hace tiempo, pero que bueno, va tomando estos devenires y sobre todo avanzando y arrasando con
los criterios, los valores democráticos. Le preguntamos también a Paula Salvo qué estrategias se da el feminismo en Chile para, y bueno, y en las articulaciones internacionales, porque ella se maneja en un nivel donde tiene diálogos con referentes latinoamericanas y mundiales, para poner un freno a esto, ¿no? Y me parece que hay unas claves interesantes que ella plantea, que por ahí no son tan novedosas, pero son como para tomar en cuenta y ordenar un discurso que discuta estos avances. Creo que el primer desafío es dejar de pensar que esta es solo una disputa sobre los derechos de las mujeres. Lo que estamos viendo en muchos países es una disputa sobre el tipo de democracia que queremos. Los ataques al derecho al aborto, a la educación sexual o a los derechos de las personas LGBTIQ+, no son estos aislados, forman parte de una estrategia más amplia que busca debilitar instituciones, desacreditar a la sociedad civil y reducir el espacio de los derechos humanos. Frente a eso, los feminismos tienen, yo diría que varias cosas que hacer. Primero, volver a conectar los derechos con la vida cotidiana de las personas de manera más directa, hablar de igualdad, de cuidados, de violencia, de autonomía, no solo en el plano de las consignas o de las ideas, sino también como una respuesta concreta a problemas reales como es la subordinación o la falta de acceso de las mujeres a los derechos que tiene la otra mitad de la población. Segundo, yo diría que también construir alianzas mucho más amplias. La defensa de la democracia no es una tarea exclusiva del movimiento feminista o de mujeres. Hay que trabajar con organizaciones sociales, universidades, sindicatos, periodistas y con todas las personas que entiendan que los derechos humanos son un límite al abuso del poder y que dentro de este concepto el feminismo es una forma de igualar los derechos entre hombres y mujeres. Y tercero, no caer en la lógica de la provocación permanente que instala la ultraderecha. Muchas veces buscan que discutamos exclusivamente su agenda. El desafío es recuperar la capacidad de proponer un horizonte de futuro, una democracia que entregue seguridad, sí, pero también igualdad, instituciones fuertes y más libertad para que todas las personas puedan desarrollar su proyecto de vida. Ese es, de alguna manera, finalmente el mejor antídoto frente a los proyectos autoritarios. Interesante. Bueno, a mí me parece, sí, sobre todo esto de no engancharnos en los debates delirantes que nos proponen, creo que es un ejercicio que venimos haciendo y que hay que profundizar, ¿no? Empezar a pensar en una agenda propia, en la agenda de la reconstrucción, de que esto se va a terminar. Creo que hay una Sí, y el tema de que no verlo solo como un ataque a las mujeres, sino como un caballo de Troya para un nuevo orden distópico. Totalmente, sí, que arrasa con la democracia, ¿no? Que arrasa Claro. con los pactos de convivencia sociales y esto de sostener la agenda propia en miras también a ese futuro, ¿no? Que hay que construir, que creo que es la gran tarea en la política, pero también en la comunicación de quienes nos sentimos comprometidos con un proyecto de país que sostenga su soberanía. Y me parece que eso, que percibo como que estamos entrando ya en otra etapa respecto del azoramiento que teníamos al principio con el discurso de Milei y los libertarios y pasando, bueno, a decir, listo, terminemos con esta boludez y empecemos a planificar lo que se nos viene, que hay mucho trabajo por hacer. El 6 de agosto es clave, el 6 de agosto es clave para eso. Es clave, totalmente. Y las feministas ahí siendo parte de ese movimiento que tiene que ser mucho más grande, por supuesto, pero que bueno, que también desde los ataques que hemos padecido hemos sabido construir estrategias para dar la pelea y seguir sosteniendo las cuestiones y los derechos que pensamos que hay que defender, ¿no? Así que creo que nada, que también desde la experiencia chilena saber que esto es regional, ¿no? Que no estamos solos, que por supuesto que el bolsonarismo también está atrás de esta fundación, digo, así como ellos se logran articular, bueno, nosotros a fortalecer esas redes y a empezar a encarar esto más colectivamente. Dios te oiga, Lucía García Atkinson. Marx me oiga.
Que Marx te oiga, sí. Bueno, que te oigan. Quien quiera oír, que oiga. ¿Ahí te gustó? Ahí está. Esa es la que más me gusta. Esa es la síntesis. Bueno, un beso, Luciana. Un beso. Lucía, digo. Lucía, chao. Chao, gracias. Nosotros una tanda ahora. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. A las madres las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como a ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Manual práctico de oratoria de Rafaela Rastía Mendoza para potenciar el discurso de quienes quieren liderar. Librería Café de Sicus, Alsina 685. Comunícate a @Rafael Arrastía Mendoza. Pero hacen falta voces. Hacen falta muchas voces. Y también hace falta que vayamos formando y hablando con nuestros amigos y compañeros en cada plaza, porque tenemos que preparar una pueblada. En la Radio de las Madres, los sábados a las 7 hacemos Pueblada, con Lupe Quevedo y Chino Rinesi. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Como dueño de una pyme sentís que la remás solo. El mercado está difícil y el consumidor cuida el bolsillo más que nunca. No tires la plata en algoritmos que no entendés. En AM530 te ofrecemos una comunidad real que cree en los que producen. Aire, streaming y redes integradas para que tu marca genere clientes de verdad con una inversión que podés pagar. Tu negocio tiene que sonar donde la gente escucha y confía. Así, vendés más. Escribinos hoy al 11 64 19 16 50 o al correo anunciosam530@gmail.com y armamos tu plan PYME. AM530, somos comunidad. Opiniones críticas y cítricas. Sandra Russo en Somos Radio AM530. Bueno, ya estamos de vuelta y vamos a ir a un peloteo. Curiosamente es de Martina Petruel, que es editora de la sección Estados Unidos en Clarín. Pero la noticia es muy interesante porque hubo un fallo histórico hace muy poquito, la semana pasada creo, o esta semana, en Estados Unidos en relación a la inteligencia artificial Anthropic, la empresa que está detrás del chatbot Claude, porque vieron que nosotros les contamos siempre que cada inteligencia artificial es alimentada por un montón de información que le cargan los dueños, digamos, los propietarios de esa... Bueno, los piratearon, cargaron 1.500... No,
tuvieron que pagar $1.500 tras utilizar libros pirateados. 1.500 millones de dólares. 1.500 millones de dólares tras utilizar libros pirateados para entrenar su modelo. Hasta ahora es el mayor acuerdo conocido por derechos de autor vinculado a la inteligencia artificial. Lo curioso es que a los inventores de la inteligencia artificial no se les ocurrió que existía algo tal como derechos de autor. Directamente agarraron libros de grandes bibliotecas, los copiaron y los destruyeron además. No es solo que los tomaron, los destruyeron, lo cual ahí tenemos un indicio de que esta es una tecnología que llega para anular otras. Porque ¿cuál es el problema con cargar la inteligencia artificial y dejar el libro en el estante? No, el libro te lo sacan, lo destruyen, para que solo quede testimonio dentro de la inteligencia artificial. Eso no se puede hacer, hubo un juicio, 1.500 millones de dólares es un montón de guita y acá vemos la nota. La inteligencia artificial acaba de recibir el golpe más duro de toda su historia. Una multa multimillonaria podría cambiar los límites legales de toda la industria. IA versus derechos de autor. ¿Quién ganará la pulseada? Un tribunal de Estados Unidos aprobó el mayor acuerdo en un caso de derechos de autor en todo el país. Anthropic, la empresa creadora del chatbot Claude, deberá pagar $1.500 millones de dólares por haber utilizado libros pirateados para desarrollar su tecnología. El acuerdo alcanza a más de 482.000 obras. Autores y editoriales recibirán cerca de $3.000 por cada libro incluido. Pero lo más importante no es la cifra, es el precedente que empieza a construirse. Según este nuevo fallo, entrenar a la inteligencia artificial a partir de libros protegidos por derecho de autor puede considerarse un uso transformador. Pero también marcó una diferencia fundamental. Una cosa es entrenar un modelo y otra muy distinta es hacerlo mediante piratería. Anthropic había almacenado más de 7 millones de obras descargadas desde bibliotecas ilegales como LibGen. Y este no es un caso aislado. OpenAI, Microsoft, Meta y Google también enfrentan demandas de autores, editoriales y medios de comunicación por el uso de obras protegidas para entrenar sus modelos. En el caso de Meta, documentos judiciales revelaron que algunos empleados consideraban que negociar licencias era demasiado caro y lento, mientras otros advertían sobre los riesgos legales e incluso cuestionaban si era correcto descargar ese material desde computadoras de la empresa. ¿Puede una compañía desarrollar un negocio multimillonario a partir del trabajo de millones de autores sin pedirles permiso? Ya no está en discusión solamente cómo aprende una inteligencia artificial, sino bajo qué reglas lo hace. El acuerdo con Anthropic ya es un fallo histórico, pero no cierra el debate. Y estos próximos fallos pueden terminar definiendo dónde termina la innovación y dónde comienza el derecho de los creadores. Porque antes de ser artificial, toda inteligencia es primero humana. Buen informe, buen informe. Naturalmente, generar un nuevo negocio a costa de estafar, volvemos con la palabra estafa, a autores que han generado conocimiento real o ficciones reales o que han investigado, bueno, obviamente, eso se llama robo. Acá, en la China, en todas partes. Estos tipos son los más vivos del barrio, ¿no? Pero a medida que va pasando el tiempo se van descubriendo estas cosas y me imagino yo que este no es el primer juicio que se hará, sino el que sienta jurisprudencia para nuevos casos de piratería. Es increíble que no puedan pagar derechos de autor con la guita que acumulan, que también da el dato, ¿no?, de como un síntoma de la riqueza concentrada. La riqueza concentrada se concentra porque en ningún momento se distrae de concentrarse, ni siquiera para pagar lo que usa, ¿no? ¿Vos cómo lo ves, Jorge? No, quiero dar una mala noticia. Todas las personas que usan inteligencia artificial gratuita la usan porque dichas inteligencias artificiales penetran en las computadoras que no lo usan y sacan toda la información de nuestras computadoras. Es decir, no hay para esta nueva tecnología algo diferente a la piratería. Es solamente piratería. Es decir, la información con la cual entrenan a sus microprocesadores es el resultado, como bien dijimos muchas veces, del mayor robo de inteligencia intelectual de toda la historia. Bueno, pero judicialmente encontraron un escollo acá.
Claro, porque ¿qué pasó acá? Un empleado de Claude los denunció. Pero, digo, en este caso aparecieron estos 400.000 libros. Lo que la inteligencia artificial está robando son todo momento información de 5.000 millones de computadoras de todos nosotros. Esto, por ejemplo, que nosotros estamos haciendo, está siendo convertido en bytes y está, digamos, alimentando los centros de datos a partir de los cuales se saca información. Doy un ejemplo. Cualquiera que use chat GPT o Claude o Spicy, cualquiera de las, hay 10 en este momento, 4 o 5 son chinas, 4 o 5 importantes OpenAI norteamericanas. Uno le hace una pregunta, dice, bueno, a ver, ¿quién es Pirulo García? No voy a dar otros nombres para no enojar a nadie, ¿no? Bueno, ¿qué hace el chat GPT? Busca en todo lo que robó, tiene un algoritmo previsto para buscar en algún lugar que sea más relevante que otro. Entonces dice, para buscar, el algoritmo dice, para buscar sobre Sandra Russo, busca en página 12. Otro ejemplo, no textual. Jorge. Sí. Otro ejemplo. Bueno, digo, lo estoy simplemente para que la gente lo entienda. Sí, para buscar sobre Jorge Elba, por ejemplo. También buscar en Argentina, buscar en página 12, buscar Universidad de La Matanza. Universidad de Buenos Aires, etcétera. Es decir, no es que el algoritmo le dice exactamente eso, va ubicando de acuerdo a cuando aparece el nombre ese en los lugares donde está, y de ahí tiene una jerarquía. Entonces, todo eso está hecho sobre la base del afano. Todo. Sí, estamos viendo que está hecho sobre la base del afano. Pero no tendría por qué ser así. Hubiesen podido contemplar pagar los derechos de autor con los materiales con los que iban a cargar eso. Por supuesto, la lógica de la concentración del capital es el afano. Claro. El afano del trabajo de otros. Claro, claro. Sí. Entonces, en este caso es el trabajo de los que escribieron. Bueno, nuestra tarea es señalarlo, Jorge. Exactamente. No, pero digo que sepamos que nos están afanando a nosotros también, aunque no seamos a todos. Nuestros mails están afanando. Nuestros mails. Es decir, es una lógica del afano internacional que está legitimado. Y ahí aparece la lucha internacional. Estados Unidos quiere cobrarnos por lo que nos afana y China dice, no, muchachos, esto tiene que ser regulado. Sí, y público, y gratuito. Claro, y público y gratuito, lo más transparente, transversal, y etcétera. Nos va a dar muchos problemas la inteligencia artificial, así que vamos a escuchar un tema musical ya mismo.
Ahí estamos. Ahí estamos, ¿qué era? Mi despedida. Voy a decir que estamos escuchando a la mexicana de Oaxaca, Laura Itandewi, haciendo Mejor ya no regreses. Te lo digo yo, no, volvete el lunes. Hasta el lunes, chau, chau, chau. Chau, suerte con la lechuga, Gracias. Y Chau, saludamos a Lucas Maida. ¿Cómo te va, Lucas? Buenas noches, Sandra, ¿cómo estás? ¿Cómo andan Bien. por acá? Entramos Bien. a una nueva columna de territorios. Hoy estamos con el invitado, con Paulo García. Él es secretario general. Recientemente, ahora nos va a contar, está en esta función se hizo el acto donde encara la Secretaría General de APINTA. Los trabajadores, trabajadoras del INTA están representados por Paulo García y es parte del Frente de Sindicatos Unidos, FRESU, el cual estuvo reunido y bueno, queremos conocer un poco en qué anda todo este camino. Paulo, contanos, muy buenas noches. Hola. Muy buenas noches, Lucas, muy buenas noches, Sandra. Hola, bienvenido. Bueno, ¿cómo va? Como creo que es de público y notorio conocimiento, estamos atravesando un momento difícil como país y sobre todo como trabajadores, ¿no? Sí. Contexto actual que tenemos. Nosotros específicamente, yo represento a las y los trabajadores del INTA, los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, un organismo de ciencia y técnica que, bueno, sufrimos el doble embate, por un lado empleados públicos y por otro lado este proceso que estamos viviendo de la ciencia y técnica donde la están destruyendo, ¿no? Están destruyendo todo lo que tenga que ver con el valor agregado. Y el INTA da valor agregado, claro. Nosotros Claro que sí. específicamente, desde que asumió Milei, perdimos alrededor de 2.000 compañeros y compañeras. 2000. Se inició un proceso, primero un proceso que también vale recordar y es importante porque tiene que ver con los trabajadores, de pérdida de poder adquisitivo del salario, donde el investigador, la persona formada, que muchas veces tiene otras posibilidades porque tiene vinculaciones con el exterior, con otros espacios, y es un personal altamente capacitado, que el país gastó mucho dinero en formar, en mandar a capacitar afuera, después con un salario magro, que no le alcanza para cubrir sus necesidades básicas, y donde el objetivo es achicar este Estado. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, sacaron retiros voluntarios, empezaron a destruir equipos de trabajo donde no ven futuro, los compañeros no tienen recursos para trabajar, todo eso va haciendo que se desmotive, que no vea un futuro acá. Y como decimos, toda esa inversión del país, ese dinero de todos y todas los argentinos que lo destinamos a formación, no a becas de formación, a todo eso, hace que se pierda todo ese conocimiento. En este último caso terminamos el mes pasado, en junio, el último retiro voluntario del INTA, que se adhirieron 900 trabajadores y trabajadoras, donde la mitad de ellos eran profesionales, y alrededor de la mitad de estos profesionales, o sea, estamos hablando de 900, 450 profesionales, sin desmerecer al personal de apoyo y técnico, que también está muy formado. Claro. Sí. Se le pagó un sueldo y medio, o sea, por un lado le pagamos para que se formen, para mandarlos al exterior, para capacitarlos, y ahora gastamos plata, un sueldo y medio, en despedirlos, en desvincularlos. ¿Eso es lo que les pagan por irse, un sueldo y medio? Se acordó un sueldo y medio por año trabajado, compañeros que tenían 30 años, 40 años, estamos hablando de 101.000 millones de pesos destinados a destruir el Estado, a destruir la ciencia y técnica, a destruir el INTA. 101.000 millones de pesos. La verdad que esa es la realidad que tenemos en el organismo, por eso lo quería contar primero, y después, bueno, a partir de este gobierno, nosotros nos acercamos al frente de gremios estatales, porque tenemos todos más o menos el mismo problema. Nosotros venimos o estamos dentro de lo que es CGT. Y después, bueno, cuando apareció el FRESU, la idea nuestra, y esto es, bueno,
tratar de visibilizar esta problemática, juntarnos con los que tienen los mismos problemas que nosotros, para poder tener fuerza, un volumen mayor y poder llevar a los medios que la población, que los ciudadanos se enteren de esto, y también trabajar en conjunto, porque bien lo dice el dicho, la unión hace la fuerza, ¿no? Nosotros, claro que sí, compañero. Gremio chico, muchos investigadores, no somos un gremio masivo, un gremio que tenga poder de movilización, que mueva la aguja, digamos, como un... Bueno, ahora el 6 de agosto es una fecha que es completamente transversal y que junta todas las demandas. Eso iba a decir justamente, Sandra, para preguntarle a Paulo y también para que escuche el compañero, la compañera, el hombre, la mujer de a pie que está escuchando la radio. ¿Qué nos jugamos el 6 de agosto, Paulo, en el Senado? Mirá, nosotros, llego al 6 de agosto, pero acá tenía una ayuda a memoria que ayer, 29 de julio, hubo una charla de ATE en Córdoba, con algunos participantes del FRESU, con Jofra, Aguiar y Furlan. El 3 de agosto hay un paro de estatales de ATE, donde el FRESU, como ATE está dentro del FRESU, adhiere mediante un comunicado. El 4 de agosto hay una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en una modalidad híbrida de virtual y presencial, y va a haber una tribuna acá donde vamos a ir los secretarios generales que podamos para visibilizar este tema y la persecución también que hay dentro del movimiento. Después, el 6 de agosto está la protesta contra la extranjerización de la tierra. Ellos quieren llamarlo ley de tierras, no es ley de tierra, es extranjerización, es perder soberanía. No estamos en desacuerdo que se vendan las tierras. Lo que estamos en desacuerdo es que las tierras productivas argentinas, los que tienen los minerales, los que tienen nuestras materias primas, estén en manos extranjeras, porque eso y las fronteras, Paulo, porque quieren vender las fronteras. Nos hace perder soberanía. Entonces es algo lógico y que la verdad que por ahí en este momento que estamos tan vapuleados, el ciudadano de a pie no se da cuenta, pero que nos condiciona en nuestro futuro, cuando suena a nuestros hijos, a lo que viene, ¿no? Porque una vez que todo esto ya está cerrado... Es que no, va a ser invivible este país. No, si todo esto sigue en curso y si sigue esta mayoría que le vota todo a Milei, ya no va a haber país, no va a haber país. Después el 7, ahora volvemos al 6, el 7 va a haber una marcha de San Cayetano donde nosotros, como está toda esta agenda de... Tampoco podemos estar en todos los lugares porque uno también tiene que trabajar, tiene que estar en sus organismos. Así que ahí adherimos, pero sabemos que va a ser masiva y lo dejamos abierto a que los compañeros que quieran participar. Y después, el 18 de agosto, se va a hacer una presentación también estamos haciendo un índice FRESU, un índice que viene a contrastar el índice del INDEC, porque la verdad es que es mentiroso. La realidad, nosotros vemos nuestros salarios y no es esa la realidad que nos toca. Entonces en la sede del CONADU, porque la CONADU va a hacer un acto ese día para fortalecer eso y para unir fuerzas, como decimos, vamos a hacer a presentar el índice del FRESU en la CONADU, que estará justo ahí con medida de fuerza. Y después la idea era participar también el 2 de septiembre, el Día de la Industria, también charlando con los que nuclean a la industria, porque es muy importante también esto destacar que ellos dicen que anda bien. Lo que anda bien es la macro, si es que anda bien. Sí, la minera. De los grandes fondos buitre y de esto, la industria que es la que a nosotros nos interesa, donde trabaja la gente, donde el pequeño empresario vende, produce, esa está para atrás, ¿no? En la calle no hay plata, no se vende. Paulo, a nosotros nos hace muy bien escuchar que hay un sindicalismo que está luchando, compañero, nos da fuerza, nos da letra para salir de la apatía, para salir de la indiferencia, para que no todos los políticos son iguales, no todos los sindicalistas son iguales. Hay compañeros y compañeras que están representando y que están ahí punta de lanza en la lucha,
no lo van a lograr machacar la sustancia humana, como decía Rodolfo Walsh, no lo van a lograr si hacemos estas acciones y cumplimos esta agenda de lucha. Así que desde acá agradecer estos minutitos y mandar mucha fuerza, compañero. Gracias a los dos, Muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes por permitirnos también salir a la audiencia, explicar qué es lo que pasa dentro de cada Avísennos cuando tengan algo que comunicar y este espacio esté disponible. Ahí va. Gracias. Buenas noches, gracias, compañeros, compañeras. Hasta luego. Chao, chao. Tanda. Están pasando demasiadas cosas raras, pero hay una radio que nunca se apaga. No te dejes desanimar. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Endulcina. Endulcina es un edulcorante de mesa en sobres apto para cocinar, libre de gluten, sin TAC. Su presentación en cajas de 400 sobres hace que tenga un precio ideal para la gastronomía y para el uso hogareño. www.endulcina.com.ar. Endulcina. Andrea Recupero y Víctor Mastrangelo están acá, en la 530. Estamos acá. Sábados de 13 a 15 con Andrea Recupero por AM530. Somos radio. Somos comunidad. Será por eso que hoy estamos aquí. No hay nadie más que vos y yo. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. Viciar con las apuestas no da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Tómate un jugo de política, sociedad, género y cultura. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Bueno, y llegamos a las 21:35 y le damos las buenas noches a Santiago Liaudat. ¿Cómo va, Santiago? Buenas noches, Sandra. Buenas noches. Bueno, estamos para seguir con nuestro ciclo sobre la unidad latinoamericana. Unidad latinoamericana, sí señor. Estamos en el episodio número 12, ya cercanos al final. Y hoy nos toca la memoria corta, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó después de aquel avance, el avance más grande en 200 años, ¿no? Que se dio en la primera década del siglo XXI. Bueno, ¿qué fue lo que pasó después? Bueno, como sabemos, vino una contraofensiva desde mediados aproximadamente del 2010, de la década del 2010, 2013, 2015, y bueno, por supuesto todavía estamos en esa etapa, ¿no? Así que estamos en cierto modo ya entrando en el tiempo presente, porque algunas de las cosas de las que vamos a hablar hoy ya son actualidad, ¿no? Bueno, básicamente esta contraofensiva neoliberal, como dije, toma forma desde mediados de la segunda década del siglo XXI, hace ya unos 10, un poquito más años,
en el que aquellos procesos de integración regional que nos enorgullecen, que nos ilusionaron, entran en una etapa de crisis y en algunos casos reconfiguración, ¿no? Sí. Básicamente a partir del retorno de gobiernos de orientación neoliberal en varios países de la región, lo que por supuesto fue de la mano con un cambio sustantivo en la política exterior de estos países. Esta reorientación, como sabemos, siempre va de la mano cuando es una orientación de carácter neoliberal con propuestas de alineamiento con los Estados Unidos, con los organismos financieros internacionales, lo cual obviamente afecta a los procesos de integración regional, ¿no? En coincidencia con estos cambios de gobierno, se sucedieron, desgraciadamente, una serie de fallecimientos de algunos de los grandes liderazgos que encarnaron aquel proceso de inicios del siglo XXI. Por supuesto nos referimos al fallecimiento de Hugo Chávez, de Fidel Castro, de Néstor Kirchner, lo cual obviamente va a contribuir a este debilitamiento, ¿no?, del bloque latinoamericanista. Entonces son derrotas electorales sumado a la pérdida de algunos referentes fundamentales que va a dar lugar a que esta contraofensiva, que ya se inicia en algunas acciones prematuras, vaya ganando espacio, ¿no? ¿Cuál es esa acción prematura? Bueno, por supuesto la Alianza del Pacífico, que fue un intento, recordarán allá por el 2011. Cuando estaba Uribe en Colombia, ¿no? Exactamente. Un conjunto de gobiernos de países que dan hacia el Pacífico, de ahí el nombre, fundamentalmente Chile, Colombia, México y Perú, que van a plantearse como un intento de unión regional, pero lejos de apuntar a la autonomía latinoamericana, más bien proponían esquemas de libre comercio, integración con los Estados Unidos, bueno, un poco la receta que ya conocemos. Lo antiguo. Sí, esta Alianza del Pacífico, que no deja de ser una forma de integración, ¿no? Solo que es una forma de integración que apunta a otro esquema de inserción internacional, ¿no?, distinto del que pensamos nosotros, que tiene que ver con la soberanía, con la autonomía, con el desarrollo, con justicia social. Bueno, estos son esquemas neoliberales que anticipan lo que hoy estamos viviendo. Por eso la Alianza del Pacífico, que en aquel momento era una expresión minoritaria, fíjense que son solo 4 países, con el tiempo va a ir creciendo, ¿no? En paralelo con esto, y con lo que señalamos antes, la pérdida de los gobiernos, fallecimientos de liderazgos, se va a dar un debilitamiento, yo diría más que un debilitamiento, un vaciamiento de la que fue la experiencia más avanzada de articulación a nivel institucional, que fue la UNASUR, ¿no? La UNASUR va a tener prácticamente un acta de defunción, ¿no?, en una serie de acciones de gobiernos que van o bien a suspender su participación en la UNASUR, o bien a retirar el financiamiento, o bien a impedir incluso la utilización de infraestructura que se había creado para la UNASUR. Recuerden, por ejemplo, aquello en Ecuador que sucedió, ¿no?, con la estatua de Kirchner y la sede de la UNASUR, que el gobierno de Ecuador Bueno, precisamente toda esta etapa de la que empezaste a hablar, y todo esto que contás que pasó, vino acompañado por el uso del Poder Judicial como una herramienta política, ¿no?, en varios países. Sí, está muy bien agregar ese tercer elemento, por supuesto, la guerra jurídica que va a afectar a Dilma Rousseff, a Lula da Silva, a Cristina Kirchner, a Correa, a Jorge Glass. Exactamente. Sí, muy buen aporte. Bueno, la UNASUR entonces, que la semana pasada veíamos que había avanzado en políticas institucionales de salud, de defensa, de infraestructura, de resolución de conflictos en un marco regional sin tener que apelar a potencias externas. Bueno, todo eso prácticamente de la noche a la mañana, ya hacia fines de la década, prácticamente la UNASUR había quedado no solo marginada, sino absolutamente paralizada, ¿no? Con lo cual uno ve cómo cuando falta la voluntad política, ¿no?, este tipo de organismos pueden perecer tan rápido, ¿no?, en el contexto. Es que para lo único que sirven, para conducir políticas. Si no hay políticas ahí adentro de esos organismos, no sirven para nada, son comunicados. Sí, estamos de acuerdo, pero fíjate, lo vamos a charlar la semana que viene cuando hagamos el balance de estos 200 años, pero hay otras regiones del mundo donde hay organismos que sobreviven digamos que hay una voluntad política que trasciende a los gobiernos, claro, ¿no?, e incluso a los desacuerdos ideológicos que puedan existir. Bueno,
En América Latina esto por ahora no funciona de este modo. Y donde no hay voluntad política para sostener esos mecanismos de coordinación, de la noche a la mañana desaparecen, ¿no? Porque es realmente llamativo la velocidad con que se disolvió la UNASUR, ¿no? O sea, cómo pasamos de la noche a la mañana de un proceso de avanzada, de expansión, de creación de organismos. Es que cambiaron todos los gobiernos que la sostenían. Sí. Sumado a otros problemas que tenemos como región en términos de incapacidad de sostener políticas, ¿no? Así que sí. Entonces la UNASUR, la CELAC no llegó a un vaciamiento tan profundo. Creo que ahí el actor que sostuvo a la CELAC fue México, con López Obrador. O sea, el hecho de que Andrés Manuel López Obrador llegue a la presidencia en 2018, en pleno proceso de expansión de estas políticas neoliberales, totalmente a contratiempo, pero siendo México un país muy importante, que es parte de la CELAC, a diferencia de la UNASUR, que no incluía a Centroamérica, permitió que la CELAC subsistiera al menos durante algunos años más, gracias a la actividad que López Obrador intentó imprimirle. Los años del Frente de Todos acompañaron también a la CELAC. También estuvo, recuerden, en esos años el triunfo de Gustavo Petro en Colombia, ya en el 2022, Xiomara Castro en Honduras, y Lula, que llega al gobierno en 2023. Entonces ahí tenemos una cierta rehabilitación de la CELAC, que nunca llegó a ser lo que era en otro momento, pero que al menos mantuvo un cierto grado de actividad con el tiempo, ¿no? Incluso algunas ideas que se escuchaban profusamente en la primera década del siglo XXI volverán a escucharse en algunos de estos voceros, nuevos liderazgos como el de Petro, planteando la necesidad de reconstruir la Gran Colombia. Bueno, aparecen algunas de estas cuestiones de la mano de la CELAC, que se vio muy debilitada entonces, pero no aniquilada, digamos, como fue la UNASUR. En el caso del ALBA, estoy repasando todos los organismos que vimos la semana pasada, ¿no? En el caso del ALBA, bueno, como saben, el ALBA fue arrastrada por la crisis que sufrió la propia Venezuela tras la muerte de Chávez y la caída de los precios internacionales del petróleo, la presión constante de los Estados Unidos con su injerencismo extremo sobre el país caribeño, que hizo que el ALBA no sobreviviera a esta crisis venezolana, a la muerte de Chávez, a la muerte de Fidel Castro, y que hoy prácticamente esté desarticulada, ¿no? sin ningún tipo de funcionamiento. Y en paralelo a todo este debilitamiento, vaciamiento, fin de estos procesos, se va a dar una nueva articulación de gobiernos de derecha entre el año 2017 y el 2021, aquella que se llamó el Grupo de Lima, vos te acordarás, Sandra. Sí, claro. Era la articulación entre la Argentina de Mauricio Macri, el Brasil de Bolsonaro, el Chile de Piñera y la Colombia de Iván Duque, y Kuczynski, ¿no?, de Perú. Claro, claro. Que es como la evolución de la alianza. Fue como un embrión de lo que hay ahora. Sí, exacto, ahí voy a hacer el puente, sí, tal cual, porque si vos te fijas, esto es una evolución de la Alianza del Pacífico, porque la Alianza del Pacífico todavía mantiene, porque existe todavía, una pátina de acuerdo comercial y económico, ¿no? Es decir, es un acuerdo que tiene esa base. En cambio, ya el Grupo de Lima es una articulación netamente político-ideológica, donde ya no hay ningún intento de avances en materia económica entre los países, ni de acuerdos de ningún tipo, sino que solamente se plantean como un contrapunto ideológico destinado a combatir a los gobiernos populares, ¿no? Por eso es la cercanía que tiene con el proceso actual, ¿no? Uno puede hacer esa secuencia, ¿no? Alianza del Pacífico, Grupo de Lima, y esto nuevo que está emergiendo, que aún no tiene nombre, que se presentó en la asunción de Keiko Fujimori en Perú, que es esa fotografía de todos los presidentes de derecha, donde está Rodrigo Paz de Bolivia, Kast de Perú, de la Riestra no asumió todavía en Colombia, pero ahora asume. De la Espriella. Noboa de Ecuador. De la Espriella. Exactamente, sí. Y Javier Milei, ¿no? Y su hermana, que puso ahí también en la foto para que... Sí, salió Karina en la foto de familia. Así sí, que, es bueno, una foto de familia de lo más novedosa. En cualquier momento va a asumir un nombre, ya lo han anunciado de alguna manera, ¿no? Con Milei como liderando ese espacio, que obviamente viene a intentar clausurar definitivamente las iniciativas como las que describimos a lo largo de todo este ciclo, ¿no? No le veo mucho destino, no le veo mucho destino a eso. No, yo tampoco, pero esa es el intención. Regionalismo, digamos, de derecha en clave pro-estadounidense, digámoslo así, ¿no? Porque es un regionalismo, pero
contrario a los intentos. Al servicio de Estados Unidos. Tal cual, un engranaje local. Y como contrapunto de todo esto, no quiero dejar pasar que en esos destiempos de la historia, ¿no? Cuando América Latina empezaba este proceso de desarticulación y reflujo de los movimientos populares, va a aparecer el Papa Francisco en 2013. Fíjense que el mismo año que fallece Hugo Chávez, y justo en la etapa en que empieza esta contraofensiva neoliberal, y sin duda los 12 años de papado de Francisco sirvieron desde el Vaticano, ¿no? Fuera de América Latina, pero hablando como un latinoamericano, para mantener en parte, ¿no? Algunas iniciativas de articulación a nivel regional, ¿no? Y traje, a propósito de la prédica de Francisco, 2 pequeñas citas para ver lo que él decía desde ese lugar, ¿no? Una cita es del año 2015, poco tiempo después de asumir el pontificado, en el Encuentro Mundial de Movimientos Populares de Bolivia, ¿no? Y él decía: en estos últimos años, después de tantos desencuentros, muchos países latinoamericanos han visto crecer la fraternidad entre sus pueblos. Los gobiernos de la región aunaron esfuerzos para hacer respetar su soberanía, la de cada país, la del conjunto regional, que tan bellamente nuestros padres de antaño llaman la patria grande. Mantener la unidad frente a todo intento de división es necesario para que la región crezca en paz y justicia. A pesar de estos avances, todavía subsisten factores que atentan contra este desarrollo humano equitativo y coartan la soberanía de los países de la patria grande y otras latitudes del planeta. El nuevo colonialismo adopta diversas fachadas. A veces es el poder anónimo del ídolo, corporaciones, prestamistas, algunos tratados denominados de libre comercio y la imposición de medidas de austeridad que siempre ajustan el cinturón de los trabajadores y de los pobres. Esto decía Francisco en 2015. Y pasó. Y en 2022, poquito antes de su fallecimiento, falleció en 2025, como saben, ya en la etapa final de su pontificado. Lo recupero porque, digamos, en otro clima ideológico completamente distinto, Francisco sostenía las banderas, es decir, que no es que decía aquello en función de un pragmatismo coyuntural, nada que ver, ¿no? En 2022 había cambiado el panorama y Francisco decía lo siguiente: Latinoamérica todavía está en ese camino lento, de lucha, el sueño de San Martín y Bolívar por la unidad de la región. Siempre fue víctima y será víctima hasta que no se termine de liberar de imperialismos explotadores. El sueño de San Martín y Bolívar es una profecía, ese encuentro de todo el pueblo latinoamericano, más allá de la ideología, con la soberanía. Eso es lo que hay que trabajar para lograr la unidad latinoamericana. Así que la verdad que es siempre muy lindo volver a Francisco, ¿no? Porque tiene una claridad en lo que dice. Sabía perfectamente, era un excelente lector de la realidad. Absolutamente. Y para cerrar, no quiero dejar pasar esta frase que él dice al pasar, ¿no? El sueño de San Martín y Bolívar es una profecía. Es algo que yo, que vengo estudiando este tema hace tiempo, no había visto nunca que alguien dijera que la unidad latinoamericana era una profecía. Entonces me fui a ver, bueno, ¿qué es una profecía? Y por diccionario, la profecía es un mensaje inspirado, un mensaje inspirado o una verdad divina. Entonces yo pensaba, Francisco es el mediador entre Dios y la tierra, ¿no? Que él diga que es una profecía en un punto está diciendo que hay una verdad divina por descubrir, por desarrollar, por encontrar, y que algún día la encontraremos, ¿no? La profecía tiene ese mensaje. Ay, bueno, me voy a hacer creyente, Santiago, me voy a hacer creyente. ¿Te vas a hacer creyente? Yo te sí, me voy a hacer creyente, sí. Bueno, hasta la semana que viene, Sandra. Mucho no me va a costar a esta altura del partido, te digo, ¿eh? Sí. Gracias, Sí, no. Santiago. Chao. Vamos a hacer mensajes. Opiniones críticas y cítricas. Sandra Russo en Somos Radio AM530. Bueno, antes les voy a pasar el otro chivo que pasé el de la Ferni y no el de Dolores. Dolores Solá presenta su nuevo disco, Corazón de Perro, me encanta ese nombre. Corazón de Perro, ahí está.
con ese perrito que no sé cuál es. El sábado, este sábado, 1 de agosto, a las 21 en el Torcuato Tazo, Defensa 1575, hay cantantes invitades, bueno, en realidad ya lo tienen ahí en el afiche, quién va a estar, vale la pena, ¿no? Con Mochi. Entradas por Passline o pueden fijarse también en la página del Tazo. Bueno, y ahora vamos con los mensajes. Hola Sandra y Jorge. La Fed garantiza la estabilidad económica, la Reserva Federal, ¿no? Del Tesoro, garantiza la estabilidad económica de Estados Unidos mediante la política monetaria, la supervisión financiera y la protección al consumidor. Sus objetivos centrales son máximo empleo, estabilidad de precios y tasas de interés moderadas a largo plazo. Abrazo, Héctor. Sí, claro, es exactamente lo que dice la Carta Orgánica actual del Banco Central que acaba de eliminar Milei, porque nuevamente no hace lo que dice, mejor dicho, no hace lo que hace su admirado Trump. Hace todo lo contrario, porque Trump ocupa el lugar de emperador y Milei ocupa el lugar de vasallo. Entonces, bueno, los países vasallos no pueden seguir las mismas políticas que el país central. Nosotros somos una cosita que anda ahí ayudando en lo que puede. Y tenemos bastantes cositas para ayudarlos, cositas que valen mucha guita y se las está dando el tipo, se las está dando. Esto es lo mismo que cuando se dice por qué Trump es proteccionista en la política interna de su país y Milei es lo menos proteccionista del mundo, es más bien un rifador de todo lo argentino, y porque es un vasallo. Porque Milei es presidente de un país de tercera categoría para Estados Unidos, no es un par. No le hace el favor a los dos carniceros del mundo en este momento, de esta parte del mundo, porque es un igual. No van a la par. Milei les limpia los zapatos a Trump y a Netanyahu. Milei tiene un papel totalmente accesorio y de bufón, pero no moja en el poder real de eso. Y nosotros estamos condenados a tener que soportar la vergüenza que nos hace pasar este tipo, que encima tiene el tupé de decir que va a echar a cualquiera que diga algo o que haga campaña anti-Argentina, cuando la campaña anti-Argentina que está haciendo este tipo hace 3 años nos ha convertido a nosotros como país en el hazmerreír del mundo, porque todo el mundo se da cuenta que estamos gobernados por alguien que no da la talla ni para gobernarse a sí mismo. En fin, bueno, seguimos que no tenemos mucho tiempo. Russo, este tipo no me representa, pero me trajo a la memoria en los 2000, cuando Kirchner me confiscó mis depósitos de una indemnización devolviéndome un bono equivalente al 20% del valor real agregado. Los muertos no pagan sus deudas, en esta medida estoy de acuerdo con el loco. Bueno, la verdad no te entendí mucho el mensaje, pero estás de acuerdo con el loco. Bueno, qué raro estar de acuerdo con un loco, ¿no? Pero bueno, se ve que tuviste una mala experiencia con Kirchner. Otro, hola Sandra, yo sigo sin entender los movimientos de Cristina. La ONU jamás anuló una condena en su historia, pero no se trata de que le levante la condena, se trata de que levante la proscripción a perpetuidad. El Comité de Derechos Humanos de la ONU nunca aceptó ninguna proscripción a perpetuidad. Eso es importante que lo sepan, porque ahí está tal vez algo que le interesa mucho a Cristina, y es poder competir en las PASO y quizás ser candidata. Eso no lo sabemos. Pero quiero decir, después vienen otros problemas, y es qué pelota le puede dar Milei a las Naciones Unidas. Eso es otro tema. Pero bueno, se revolvió el avispero, y además está bien que haga todo lo posible, porque todo lo que denuncia es cierto. Así que ojalá que, yo creo que va a haber un resultado, no sé si todos, si las 3 cautelares, pero el horno en el mundo no está para bollos, y no somos los únicos que estamos queriendo frenar el fascismo.
En la ONU también hay mucha gente que está interesada en parar a Trump y a Netanyahu y saben perfectamente que este es un bufón de estos dos. Y también saben, es Vox Populi, el lofer. Cuesta que lo entienda un argentino a veces, pero en estos niveles de abogados internacionales y el comité de... ¿Ustedes se creen que no saben que hay presos políticos, que la derecha está metiendo en cana a todos los dirigentes políticos que pueden hacerle frente? Es absolutamente obvio. No estamos descubriendo... Descubrir la pólvora, era descubrir la pólvora hace 10 años, cuando todavía ni siquiera se sabía que había noticias falsas, y nos morfábamos toda la mierda y la carne podrida de Clarín. Ahora mucha gente se la sigue morfando la mierda de Clarín, pero muchos más sabemos que Clarín miente, como miente Infobae, como miente La Nación, como mienten todos los medios de comunicación mainstream. Tienen otros intereses que no son los de informar a la población. Eso ya no existe más, pertenece al pasado. El ánimo de informar a la población pertenece al pasado. Hola Sandra. Esto ya... no, porque sí, además Vudú, Debido, Delía y Lula también estuvieron presos. Bueno, pero cada uno... Por eso lo de Cristina es una cuestión individual ante el Comité de Derechos Humanos. No está peleando por Milagro. Está presentando su caso individualmente. Eso es claro. Gracias, Jorge. Es sanador escucharte. Bueno, se lo voy a mandar porque ya se fue. Elena de Montserrat. Buenas. Así como el señor SG, Solete Genuflexo, ¿usted me entiende? Ay, bueno, ya lo leí. Me hace leer malas palabras. Exige señalar con qué recursos se cumplirá la ley universitaria. A estos abortistas habría que preguntarles sobre los recursos con que criarán, alimentarán, educarán, curarán, cuidarán, vestirán, etcétera, a aquellas niñas que en virtud de la pretendida ley antiaborto nazcan de madres en situación de pobreza, indigencia y abandono. Hugo de Chacarita. Me parece un mensaje muy pertinente, porque nos piden que caminemos para adelante y para atrás al mismo tiempo. Y cuando un ser humano, porque somos seres humanos, todavía no hicimos la transición a la máquina, ni tenemos pensado hacerla, cuando un ser humano es forzado por determinado poder a hacer cosas contradictorias, enloquece. Y estos tipos quieren que enloquezcamos como ellos, y no estamos dispuestos. Podremos pelearnos, podremos tener diferencias, podremos ir cada uno por su lado. Pero a Milei no le creemos nada, nunca, pase lo que pase. Es decreto popular. Milei miente, como mentía Clarín. No es posible tomarse de la palabra de Milei para pensar algo. Se piensa con verdades o con hipótesis, pero no con bolazos ni con bulos. Y de la boca de Milei no salen otra cosa que bolazos y bulos. Bueno, gracias a Victoria Nardone por la producción, gracias a Gianfranco Maceo por la operación técnica, a Sebastián Esquivel por el streaming, a Camila Sánchez, ahí estoy 4 veces, a Camila Sánchez por las redes, bueno, no sé qué programa viene hoy, pero quédense en la 530 que seguramente algo habrá. Así que nos despedimos hasta el lunes, porque hoy es jueves, es el último día nuestro de la semana. Nos vemos el lunes a las 8 de la noche. Chau, pásenlo bien. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa